Hola, hola, hola a todos. Hola. Qué bueno que están aquí hoy, juntos como dice el canto, todos juntos como hermanos, alabando y bendiciendo al Señor. Bueno, para mí es un gusto siempre venir a compartir aquí con ustedes cuando tengo oportunidad. No siempre tengo oportunidad porque damos a otras cosas a veces. ¿Por qué me da mucho gusto? Pues porque resulta que este sector, que hoy lleva otro nombre, Purísima Trinidad, pero en su momento, hace muchísimos años, hace ya más de 40 años, se llamaba Sector Centro. Bueno, no es cierto, se llamaba Comunidad Nueva Alianza. Comunidad Nueva Alianza, así se llamaba. Y al paso de los años fueron creciendo, fue creciendo la Comunidad Nueva Alianza y se formaron los sectores: sector norte, sector oriente, sector sur y sector centro también, aunque nosotros estábamos ahí en el centro, en un local que está en la calle de Arista, que pertenece al Colegio del Sagrado Corazón. Ahí estaba la Comunidad Nueva Alianza. Y luego ahí se quedó el sector centro, que le llamábamos el sector madre, porque de ahí surgieron todos los demás hijos, fueron los sectores. Entonces yo estaba desde ese sector ahí, imagínense, y luego nos cambiamos aquí a Domos y todavía le llamábamos sector centro, y ahí estamos en el centro, pero ahí uno se ancla a las cosas, quiere mantener el apellido. Entonces, pues ya fue cambiando. No recuerdo si el primer nombre que tuvimos fue Santa María de Guadalupe. Sí. En honor a Lupita, mi esposa, no es. A la Virgen María de Santa María de Guadalupe. Y luego después cambió. Y recuerdo cuando ustedes se vinieron con nosotros, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ya cambió a Santísima Trinidad. Pues por eso me da mucho gusto, porque yo aquí estuve en ese sector desde que inició la comunidad, cuando nos venimos al Domos, y posteriormente, por cuestiones de la vida, pues tuve que cambiar a otro sector, en el cual actualmente estoy. El Señor de la Misericordia, aquí mismo es en este salón, pero los miércoles aquí estamos participando de la vida comunitaria con mucha alegría y pues con mucha esperanza de que el Señor siga haciendo maravillas. Ahorita que hablaban y oraban por los hermanos que han partido, pues sí, ciertamente pues uno los extraña porque forman parte de nosotros, pero yo pienso que ellos ya no nos extrañan tanto. ¿Por qué creen? Pues porque están con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Más bien te están pidiendo para que llévalo, Señor. Y yo, no, espérense, todavía no Señor, con la prisa no. Entonces por eso hay que estar gozosos de que ahora tenemos más hermanos y hermanas que levantan su oración y sus brazos para que el Señor esté pues cuidando de los que nos quedamos aquí en esta tierra todavía. Amén. Entonces hoy tengo la oportunidad de platicar con ustedes sobre esta temática que es Fundamento Bíblico de la Alianza. Fundamento Bíblico de la Alianza, que es un poquito la preparación que vamos a tener para la renovación de lo que es la fiesta de Cristo Rey, que ya está muy próxima. Entonces siempre vale la pena prepararse en cuanto a la alianza. Y uno descubre cosas nuevas cuando habla de la alianza. Dicen por ahí que no todo está dicho, Siempre hay cosas que uno pues tiene que aprender, porque la mentalidad del Hijo de Dios debe ser así siempre, la apertura de Dios. No acomodarnos y pensar que todo lo sabemos, que ya nosotros no hay quien nos enseñe. Yo, gracias a Dios, le digo al Señor, yo solo sé que no sé, porque entonces el Señor me sigue hablando. Si no, ya no me daría mi corazón. Entonces hoy vamos a... Ahí vamos, como una falla técnica, pero esta linda pantalla. Y así falla con nosotros. Luego que hay un falso contacto. Bueno, entonces, la parte del fundamento bíblico es porque la alianza la podemos ver desde diferentes perspectivas, desde muchas perspectivas. Una perspectiva puede ser desde la misma experiencia como comunidad Nueva Alianza, donde surgió para la comunidad que hayamos sido llamados a una alianza. Cómo es que el Señor tuvo a bien mirarnos y decir, me gustaría que en San Luis hubiera una comunidad de alianza. Y no nada más una comunidad de alianza, sino que se llamara Nueva Alianza todavía. Entonces imagínense, ¿no?, cómo el Señor ha actuado.
Entonces, este tema de la alianza de Dios con la humanidad, pues es fundamental en toda la historia de la salvación. Esta historia de la salvación que está descrita pues en la Sagrada Escritura. Nuestro fundador, el Padre Pablo, siempre tenía un gran deseo de que se hablara siempre de la historia de la salvación. Y en cada uno de los temas que él nos compartía y en todos los inicios de la comunidad, voy a hablar de la historia de la salvación y cómo esta se va extendiendo de manera transversal en toda la historia hasta el día de hoy, y no termina, porque sigue la historia de la salvación, porque vendrán otros nuevos que el Señor llame, a los que Dios nos permite evangelizar, y seguirán experimentando la salvación, la historia de la salvación. Se dice que este tema de la alianza es como el corazón, fíjense, el corazón, y ustedes saben que el corazón en nuestra vida pues es indispensable y necesario, porque es donde está ahí la vida palpitando día a día, cada momento, cada instante. Entonces, la alianza es como esa parte, como un corazón de esa revelación divina, en el diálogo que tiene pues ese Dios poderoso con el hombre. ¿Quién es el que establece la alianza? Dios es el que establece la alianza, no es el hombre. Entonces, es una iniciativa de Dios, por supuesto. Y como es iniciativa de Dios, pues está en sus manos el que, como dice por ahí en los textos del Evangelio, el Señor llamó a los que Él quiso. Y así es de misterioso esto, ¿verdad? Que el Señor llama a los que Él quiere. Algunos los llama en esta experiencia de alianza, otros los llama en un grupo de, a lo mejor, cursillos, otros encuentros matrimoniales, otros encuentros juveniles, grupos parroquiales. Pero ahí en esos grupos también existe un tipo de alianza, como la tenemos nosotros. Y entonces hablamos de que es una perspectiva también teológica que encierra mucho de Dios y que a veces es bastante difícil explicar de Dios. Los seres humanos, como todo lo queremos resolver a través del pensamiento y de cosas que nos evidencien que eso es real, que existe, pues está la teología. Pero aún así la teología se da cuenta que Dios sobrepasa la teología. Y eso es formidable porque tenemos un Dios omnipresente, poderoso, eterno, Rey, Señor de toda la creación y de todo lo que nosotros vemos en el cielo y en el espacio y en la tierra. Entonces, este compromiso divino de dar algo, hacer algo concreto en favor de la criatura, es lo que Dios ha hecho. Y este hombre pues, tiene que tener también una actitud hacia ese Dios poderoso. Entonces hay una relación mutua, cercana, que es un milagro, porque el que es todopoderoso no solamente desde los cielos nos mira y nos observa, sino que la persona de su Hijo amado se hizo presente de manera más cercana a través de la salvación. Entonces ahí está otro milagro y otra generosidad absoluta de nuestro Señor. Este término alianza está descrito también en el Antiguo Testamento con la palabra perit, que significa alianza, que es un juramento, es un pacto, es un compromiso, es un tratado. Y dice que aparece cerca de 287 veces en la parte del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento aparece como el nombre de la diateque, que es la alianza. Y ahí se menciona alrededor de 33 veces. Qué curioso, ¿verdad? 33 veces. Porque 33 veces o 33 años es el número de nuestro Señor. Cuando por fin dijo, hasta aquí llega el compromiso para estar con ustedes, y ahora vamos al cielo, ¿no? Y a darles la salvación. Bueno, entonces es un poquito la introducción. Esta alianza fue inaugurada en los tiempos de lo que es el Primer Testamento, o Antiguo Testamento, pero que va a tener su plenitud en la persona de Cristo Jesús. Ahí tiene su plenitud. Ahorita no voy a hablar mucho de esto, solamente menciono que es la perspectiva que se ve hacia adelante cuando Dios establece la alianza. En efecto, escribe San Pablo este texto de Gálatas 4:4-5. Gálatas 4:4-5, dice la palabra de Dios: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, sujeto a la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Palabra de Dios. Pero San Pablo ya nos adelanta aquí en Gálatas esta parte cuando habla de plenitud de los tiempos, ya un momento sublime, más elevado, que trasciende la historia, que trasciende aún la propia realidad y las propias promesas que ya esperaba el pueblo de Israel, manifiesta de manera total. La alianza que Dios quiso hacer con la humanidad alcanzó tal altura y tal perfección que el Padre envió a su Hijo eterno
verbo, para que se hiciera hombre y por él y en él los hombres llegáramos a ser hijos de Dios. Fíjense que ya éramos sus hijos, pero todavía más hijos, ¿verdad? Más hijos somos de Dios poderoso, a través de la presencia y de la salvación que somos y recibimos a través de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a entrar un poquito en la parte de materia en cuanto a cómo la alianza en la Biblia. En el texto anterior decía que antes de llegar a esta plenitud de los tiempos hubo un largo periodo de esta experiencia salvífica, en donde hubo momentos claves en los que con especial claridad brilló el designio de Dios, manifestando su deseo de entrar en relación de amistad personal con Él. Fíjense qué cosa más hermosa. Dios quería tener una amistad con nosotros. Nuestro Creador deseaba tener una amistad con nosotros. Si algo es muy valioso en las relaciones humanas es la amistad. La amistad. Y ustedes saben que la amistad no siempre se da con todos. En el caso de nosotros, hay más que amistad, hay hermandad. Entonces nos dimos un brinquito más arriba. Fíjense, la responsabilidad que tenemos, Yo me siento aquí como hermano con ustedes. Y como soy hermano, pues yo disfruto lo que ustedes disfrutan. Convivo como ustedes conviven. Cuando esté aquí el refrigerio, yo también le entro como hermanos en el nombre del Señor. Entonces, pues así son los hermanos. ¿O no, Pedro? ¿Verdad? Cuando yo llego a la casa de Pedro, me siento como en mi casa. ¿Sí? Y si él llega a mi casa, pues es su casa también. Igual con Armando, Armando nos sentimos en nuestras casas porque somos hermanos en la fe. Esta parte del tema, la primera alianza, me van a ayudar ustedes a dar el tema. Necesito que ustedes me ayuden mucho a dar el tema. Yo voy mencionando algunas de las alianzas como más, elementales o más nombradas en la Biblia. Pero en cada uno de ellos ustedes me van a ayudar. Por ejemplo, yo no voy a mencionar todo. Si ustedes detectan algo y recuerdan, dicen, es que en Adán, ¿qué hizo Dios cuando se dio esta experiencia de Dios y Adán? Y ahí no está descrito todo, si se dan cuenta. Ahí no estoy mencionando el nombre de alguien que estuvo junto a Adán. ¿Quién era? La compañera Eva. Ahí está Eva también. Entonces, vayan captando. Y si alguien dice, hermano, esta parte es importante, me la dicen, Entonces, participen. Si no, como en la escuela, el maestro, cuando no participa el alumno, ¿qué hace el maestro? Les pregunta. Entonces, hasta se esconden atrás algunos, ¿no? Pero aquí no hay manera de esconderse. Aunque tú te fuiste atrás, hermano, hasta allá te llega. Al hermano también, hasta allá. Y además los discípulos nos van a ayudar mucho, porque seguidos los tienen en el estudio a ellos también, de las Sagradas Escrituras y la teología y la filosofía y muchas cosas. Bueno, primera alianza, la que se da de Dios con Adán. Recuerden que el significado de Adán es humanidad. Es humanidad. Entonces Dios hace una alianza con la humanidad a través de este simbolismo que es Adán. A partir de esta alianza implícita, porque en los textos de la creación no se menciona como tal alianza, no se habla así de una alianza, y estableció una alianza, no, se habla de cómo Dios fue creando en 7 días. Recuerden ustedes la creación, todo el proceso de la creación, y dice Dios es quien realiza la creación, y ese Dios creador pone esa creación al servicio del ser humano, Nos lo narra el Salmo 8, recuerdan del Salmo 8, ¿verdad? Que le dijo el Señor, ahí está, para ti, tú gobernarás, pero el gobernarás es tú cuidarás, no es como los gobiernos de nuestro país, los que conocemos. Tú gobernarás y se vale del gobierno para precisamente lo contrario. Y acá no es para acrecentar, para bendecir, para que la gracia del Señor cuidemos, como decía San Francisco de Asís, en aquel canto maravilloso de Laudato Si, oh mi Señor, y que Papa Francisco hace un libro, un escrito, precisamente haciendo referencia al cuidado de la creación, de la casa común, le llamamos. Entonces, ese Dios maravilloso pone signos en esta experiencia que tiene con Adán, de ese pacto. Las características que se dan de manera muy general es que es una alianza con una pareja, Adán y Eva, es decir, con el matrimonio. Entonces, cuando ustedes, los que aún están casados, los que ya sus maridos están allá disfrutando del cielo, o las maridas, o las esposas,
Y las que todavía no, pues algún día también, ¿verdad? ¿Por qué no? Dios sabe sus tiempos. Tenemos también una misión, ¿verdad? Que tenemos una misión como parejas y matrimonios, ¿sí? ¿Qué nos dijeron cuando nos casamos? ¿O qué les dijeron? En la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en la calle, en el cine, en la comida, en todos lados. Sí, porque luego quien se acomoda y dice, pero ¿dónde? Pues en todos lados, no nada más donde me conviene a mí, ¿verdad? En todos lados. Y además dice que esa alianza tiene un rol, el ser humano tiene un rol muy importante, en este caso es el de ser esposo. Gracias, hermano, ya está colaborando. Es que proveedor. ¿Qué más hace el esposo? Aparte de proveedor, protector. ¿Qué más hace? Es cabeza. Es cabeza. ¿Qué más hace el esposo? Está al pendiente de los hijos, es compañero, pero también la esposa tiene, la esposa hasta me da pena porque son las que más hacen. ¿Sí o no, señoras? De ahí que también es un sacramento de servicio. Sacramento de servicio. Y entonces el Señor, fíjese, maravilloso, le dice a Adán, estás para que sirvas a esta creación, para que cuides lo que te he otorgado, para que le des el valor que merece. Entonces la alianza lleva elementos muy importantes como el cuidado, el servicio, ser protectores ¿de quién? De nuestros hermanos, de nuestra comunidad y en la vida familiar pues de nuestros hijos, la educación de nuestros hijos, estar al pendiente de las necesidades que se tienen en la vida familiar. Adán tenía que estar al pendiente y aquí yo he visto muchos matrimonios que a mí me dan testimonio porque ya tienen un recorrido en la vida de este sacramento. Aquí está, por ejemplo, don Luis Blanco Melchor, que desde muchos años ya los conocemos a ellos y han cuidado a los dos, uno del otro. Y ahorita doña Mari viene al pendiente de don Luis también, porque sigue cumpliendo su misión y la alianza que el Señor te regaló con él. Pero también te regaló a estos. Volteas a verlos y dices, ay, caramba. Luego creo que a veces las esposas voltean a vernos y dicen, apenas puedo con esto. Y están los demás aquí también, ¿no? Pero son los hermanos que Dios nos dio y Dios le da la naturaleza. El signo que se maneja en esta alianza es el Sabbat o el descanso en el séptimo día. Dice la Biblia que cuando el Señor terminó de hacer la creación, Él descansó. Se tomó un descanso también. Jesucristo, cuando hablamos de esta etapa, ¿qué tiene que ver Jesucristo como prefigura con Adán? ¿Cuál es la prefigura o el simbolismo que encierra Adán y luego Jesús nos lo manifiesta? Y la Biblia lo dice. Jesucristo es el nuevo Adán. Porque si por un hombre entró el pecado en el mundo, por otro hombre entró la salvación. ¿Ven cómo vamos ya enriqueciendo el tema? Así necesito que me ayuden, ¿eh? Porque ustedes son también expertos, ustedes son mujeres y hombres que saben de la palabra, conocen, la han leído, han recibido muchos temas también. Entonces ahorita vamos a ir enriqueciendo esta parte. Entonces vean aquí cómo ya encontramos elementos muy importantes. Entonces Jesús es el nuevo Adán. Y entonces si Adán, fíjense, Adán tenía una esposa. Entonces ahora, ¿cuál es la esposa de Jesús? La iglesia. Nosotros somos la esposa de Jesús. Otro elemento importante de la alianza. La esposa, la nueva esposa de Jesús ahora es la iglesia. Más santa, el varón que tenemos como nuevo Adán, más santo, más poderoso. Vamos a la segunda alianza. Esta es la que establece Dios con Noé y la creación. ¿Por qué la creación? Porque si ustedes recuerdan la historia que nos narra la palabra de Dios en Génesis 6, 17 al 18 nos dice: antes del diluvio, Dios habla a Noé y le dice: voy a traer el diluvio. El Señor avisa. Esto tiene antecedentes,
tiene todo un antecedente que está en este mismo capítulo 6, cuando empieza a hablar de qué es lo que está pasando con el pueblo, cuál es el comportamiento del pueblo. El pueblo le da la espalda a Dios, se aleja de Dios, empeora su comportamiento, cambiaron sus relaciones que tenían. Entonces Dios dice: ¿cómo es que esta criatura que hice yo tiene esta manera de ser y vivir? Voy a terminar con esta generación. Pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y entonces le dice: voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra, para exterminar toda carne que tiene hálito de vida bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá, pero contigo estableceré una alianza. Palabra de Dios. Esta alianza, aunque es como muy general, tiene sin embargo una amplitud universal y cósmica. ¿Por qué? Porque resulta que entran elementos de la naturaleza en un juego y se ve el poder de Dios y cómo el Señor en sus maravillas va a generar toda una experiencia de sumergir la tierra bajo las aguas. Todo cambia. Y ustedes, si ustedes recuerdan, hace unos días acaba de suceder algo así muy fuerte en estados como Veracruz, parte de la Huasteca Potosina, porque el agua no perdona, agarra parejo y se va parejo. Entonces imagínense en aquella época. Y entonces ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué tenía que hacer Noé para que ellos no perecieran? Construir un arca. El arca es un símbolo de la salvación y de la iglesia. Fíjense, barca, salvación, barca, iglesia. Y esa barca encerraba la vida, porque había vida. Noé, y pues las especies que nos narra por ahí el texto bíblico. Y no solamente eso, sino que además estaba la esposa de Noé y los hijos de Noé. Con todos cargó ahí. ¿Cómo? Las nueras del norte. Yo pienso que ahí es donde ahí fue donde la mamá, la esposa de Noé dijo, así como... Yo me imagino que hizo lo mismo que hizo Pedro cuando vio a Juan y le dijo: ¿y este qué? ¿Se acuerdan? ¿Y este qué? ¿Qué? Pues también él, ¿verdad? Y así cuando le dijo: no, ¿y te tienen que ir las nuevas? Y el Señor sí, dijo que sí. De hecho es una característica. La alianza está establecida con una familia. El primero fue con un esposo y una esposa, y ahora es una familia. Una familia. Tenía que ser una familia. Porque la familia, dicen los textos de la iglesia, que es la célula elemental de la sociedad. Es la célula elemental de la sociedad. Entonces Dios sabe, por supuesto que desde la alianza viene el Señor ya haciendo todo un proceso de construir lo que será la experiencia familiar. Ya lo vivió desde la parte de Adán y Eva, ¿no? Con la humanidad. Pero ese estilo es muy bonito. Nosotros somos familias. Una comunidad como la nuestra busca integrar familias. Aunque también tenemos pues hermanos y hermanas como son las hijas de María, hermanas que vienen ellas solas porque enviudaron o bien porque pues ellas son las que quieren venir y el marido anda pues por allá, ¿no? O tenemos también hijos de José, hombres que vienen solos o enviudaron, y tenemos también a nuestros jóvenes, la comunidad, y tenemos a nuestros jóvenes adultos, y tenemos a nuestros adolescentes, y tenemos a nuestros niños, y tenemos a nuestros bebés, y por ahí hay otras especies pequeñas. Ya también hay otras especies ahí. Pero bueno, entonces este es un sentido de familia, sentido de familia. ¿Qué tiene que ver esto con la salvación que nos ofrece Jesús? Lo que Noé hizo y lo que Dios hizo con Noé. Traten de encontrar elementos que enriquezcan esta enseñanza. Yo ya los tengo, pero pues los voy a decir. A ver, ¿cuáles serían? Ya dijimos uno, la barca, una iglesia de salvación. ¿Sí? ¿Están de acuerdo?
¿Sigue habiendo el cuidado de las especies? Sí, claro. Si no, el Señor hubiera dicho, súbete tú y tu familia y se acabó. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin las especies animales, la naturaleza, los árboles, todo lo que hay y el Señor ha creado, ¿verdad? Entonces era necesario también que nosotros nos diéramos cuenta de la maravillosa creación del Señor. Cuando nosotros somos bautizados, se utiliza ¿qué elemento? El agua. Entonces nosotros somos bautizados, pero no somos ahogados. Nosotros cuando entramos en el agua del bautizo, ¿qué es lo que pasa? Somos nuevas criaturas. Es otro elemento. Nacemos del agua y del Espíritu. Exactamente, del agua y el Espíritu. Entonces esta agua es como una prefigura de lo que vendrá después en la iglesia, el bautismo de los hombres y de los seres humanos que entran a las aguas. ¿Y las aguas qué hacen? ¿Un agua qué hace? ¿Para qué nos sirve el agua? Para lavar, Limpia, para saciar. para tomarla y saciarla, ¿no? Para vivir. Si no tuviéramos agua, qué barbaridad. Entonces imagínense, cuando uno va a una actividad de deporte, o sale, o el sol, y uno llega con la boca seca, y dice, ay, tomas el agua, ay, qué rico. Vas a un lugar a la playa, ves el agua, y el agua así precioso. Ves un río, un lago, el agua cristalina. Los cenotes, por ejemplo, en México, en la parte de Tulum allá, son cristalinos. Y es una obra de la creación del Señor. Entonces vean cómo el agua también tiene un simbolismo muy hermoso. Y el rol que vive aquí el hombre, pues es de padre. Entonces, me pregunto, en esos tiempos, ¿qué tan pequeño tenía que ser el niño para bautizarse? Aquí no nos bautizaban. Todavía no. Existía todavía. En el Antiguo Testamento no había. Eso ya es después. Y quien lo inicia, pues Juan Bautista. Cuando ¿se acuerdan que llega Jesús? Pero ese es otro tema. No acabamos, ¿verdad? Igual esta parte de precisamente la alianza, ¿no? Que nosotros firmamos como comunidad, habla acerca de esto, de la familia. Dice, esto significa que ahora me hago responsable de esta nueva familia, sí, de la que ahora soy parte. Me hago O responsable. sea, por esto ellos son mis hermanos. Y fíjate, en la comunidad, por ejemplo, yo recuerdo que si algo insistíamos mucho es que los hermanos mayores eran como nuestros papás de los jóvenes. Y se hizo una dinámica muy bonita de que nos llamaban hijos adoptivos y nos llevaban a sus casas a celebrar el Día del Señor el sábado. Y ahí íbamos nosotros a celebrar. Bueno, yo estaba, mi familia no estaba. Y yo recuerdo que yo iba con otros hermanos, nos organizaban y como que no nos rifaban, sí, muy bien nos rifaban. Como que nos organizaban. Y decían, a ustedes les toca aquí, y a ustedes les toca allá. Nos tocaba visitar familias y nos recibían los hermanos con un gran cariño, con un gran amor. Y compartíamos la mesa con los hijos de ellos, con sus hijas, o con la abuelita que vivía ahí con ellos. Y nos decían, siéntanse como en su casa. Luego se arrepentían de que nos decían eso. Porque daban las 11 y decían, ¿y a qué hora se van? Decían, no, que estamos en familia. Y entonces ya, tenían que bajarle, ¿verdad? Y así muchos hicimos grandes lazos de unión. Nuestros padres, ustedes como hermanos aquí mayores, cuando lleguen los más jóvenes como ustedes aquí, aunque ustedes están aquí sus papás, pero qué padre es tener más papás, imagínate, y más mamás que están aquí, y más hermanos y hermanas que están aquí. ¿Sí? Es como cuando compartimos la mesa con los que vienen de fuera y los recibimos en casa, Sí. llega a tener una amistad tan bonita que a pesar de que ya pasó el tiempo, los años, aún seguimos teniendo esa comunicación. Y pues aunque ya pasaron los años, vemos todo lo que ha crecido su familia físicamente y emocionalmente y moralmente. Entonces también ese es otro vínculo para una familia, porque me acuerdo que me decía unos jóvenes que yo recibí en mi casa, me decían, usted mamá usted es nuestra mamá en San Luis. Porque yo sí les decía, ¿a qué hora se van a dormir? O sea, y llegaban mis hijos y dicen, ¿y qué les dice mi mamá? Que ya está a dormir. O sea, llegan a ser un vínculo tan bonito que
que a la fecha ese joven se casó, ya tiene hijos y me sigue mandando mensajes de mi mamá de San Luis. O sea, es muy bonito porque va uno conociendo y va creciendo en la familia, pues. Así es. Aunque no es de sangre, pero es de Cristo. Yo aquí en la comunidad encontré a mi segunda mamá. Y aquí está mi hermano, Pedro. La doctora era mi segunda mamá. Disculpen, pero me llegó ahorita. Es que fue una experiencia tan bonita con ella, de recibirnos, a mis hijos, a mi esposa. La comunidad nos dio eso. Sí. Y lo que nos sigue dando, por eso la alianza es tan rica, tan intensa, tan maravillosa. No logramos ver más allá a veces porque nuestra humanidad es muy dura, como el corazón del pueblo de Israel, que ahorita vamos a mencionarlo más adelante, cuando hace la alianza con Moisés. Y como este pueblo duro. Pero uno dice, cuando uno lo ve, dice, ay, y luego se ve uno al espejo y dice, ay, no estoy tan lejos, estamos tan lejos, porque somos duros, nos ponemos en nuestras posturas, nuestra cabeza, nuestra mente. Bien decía Santa Teresa, la loca de la casa anda vuelta loca la mente, ¿verdad? Buscando pretextos o cosas, y así se debe de ser de esta manera. Cuando Dios pide sencillez, humildad, disposición, apertura, amor por todas las cosas. Vamos al siguiente. Y aquí vamos entonces a otra alianza, que es la que establece Dios con Abraham y con toda su descendencia. Porque el Señor sabía que si se llevaba a Abraham, cargaba con toda la tribu, con toda la prole. Dice el texto de Génesis 12, pero voy a pedir aquí a Pedro que nos ayude a leer. Disculpen, ahí va. No quiere que se Está lea. boicoteando tu plática. Entonces lo traigo en el celular. Es Génesis 12, 1, 3. Sí. Ahí está. Bueno. No, siempre me he armado con 3 opciones, porque me ha pasado. Un día me fui a San Francisco a dar un tema, no te vas a acordar. No, estuve preparado, no tengo ni idea, sí, también pero aquí aunque yo dije, es que nunca he ido con los hermanos ahí, en esta nueva generación. Y llego y digo al hermano, y me dice, ¿trae presentación? Y dije, sí, ya se la di. Ah, no, me dice, ahorita vamos. Y luego llega el hermano y me dice, ¿trae presentación? Sí. No, es que no hay computadora ni cañón. Solo para decirle ¿Para eso. qué me pero- dijo? Que si traía presentación. Dije, no, a lo mejor me voy armado porque si no. Pero sí lo consiguieron con los padres franciscanos luego. Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu patria, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Y estableceré mi alianza entre nosotros dos, y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, una alianza eterna, de ser yo el Dios tuyo y el de tu posteridad. Palabra de Dios. Te alabamos. Abraham es conocido como el padre de la fe, porque alguien llegue y te diga, Deja todo y vete. Saúl, ven para acá, decir que le diga, deja tu casa, tu gente, tu familia. Y ya imagino a Saúl, ¿no? Como que le empieza a temblar todo. Sí, a veces, cuando nos llaman a un servicio, oye, que no sé qué, estoy bien ocupado, no puedo, no sucede, es que otras prioridades, y nos duele. Este hombre, que por supuesto estaba en otra tierra, que no era su tierra, porque no era la tierra donde el Señor quería que estuvieran, lo llama. Y en el caso de Abraham, recuerden que pues era un hombre que vivía ya una experiencia, tenía una vida hecha, prácticamente, ¿no? Ya tenía una vida hecha. Tenía su esposa, y por ahí pues no podía la esposa concebir, recuerden, también, no podía. Y luego tuvo un hijo, el primer hijo, pero no fue con la esposa, sino con una concubina que tenía por ahí. Y este personaje se llamó Ismael. Y después vienen estos enviados de Dios, se le presentan y le dicen que va a tener un hijo. Y la esposa se ríe. Digo, yo tengo 89 años. ¿Y cómo no? Ya cuando, imagínense, ¿no? Y que se embaraza. La ley y se embarazó.
y de ahí nace Isaac. Y entonces de ahí empezó a crecer la promesa. Pero Abraham se preguntó, pues tengo un hijo, y los que estamos aquí somos bien poquitos. O sea, ¿cómo? Pero dijo, no, si me lo dice el de arriba y el Señor, pues es que es real. A veces a nosotros nos tocan así experiencias muy padres ante el Santísimo. Ahorita que pasaste la hermana Yolanda, lo que el Señor te dio, ¿verdad? Aquí en la asamblea, los regalos que nos da, las bendiciones que está el Señor derramando. Pero todavía está ese corazón duro, de piedra, que en ocasiones quisiera casi que el Señor se bajara aquí, ¿verdad? Y que casi los agarrara y, ay, ¿sí será el Señor o no serás otro? O sea, todavía está la duda, ¿no? La inquietud. Pero Dios nos habla de muchas maneras y de muchas formas. Y Abraham le habló así directamente, le dijo que él le daría una tierra. Hay un texto donde dice que en esa tierra mana leche y miel, porque eran elementos muy ricos en esa cultura, la leche y la miel. Hablaba de prosperidad y hablaba de abundancia, de lo más rico que podía tener una nación o un pueblo. Y le dice que además será una nación grandísima, incontable como las estrellas y las arenas del mar. Como las estrellas y como las arenas del mar. No hay manera de contabilizarlas. Y entonces son las bendiciones. Abraham, yo me imagino cómo en su mente y en su corazón se agolpaban todas esas palabras, ¿no? Y era la lucha de decir y sí y no, y ¿cómo será? Esto está muy complicado, ¿no? Y después le dice, y a través de ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. ¿A quién se refiere esa última parte que está aquí descrita? Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. ¿A quién se está refiriendo? Jesucristo. Entonces está otra prefigura de Jesús ahí ya. Ahí está Jesús presente. Jesús. Y el Jesús ha venido también a darnos a nosotros una nueva tierra, recuerden. Él nos ha prometido una tierra nueva. Porque nos dijo que nuestra tierra, nosotros no somos de este mundo. Nuestra tierra verdadera está en el cielo. Hace muchos años, don Luis Blanc dio una plática del cielo. Y él dijo cómo se imaginaba el cielo. Y él dijo que era ir a todos aquellos lugares que él no conocía, los más hermosos, y que iba a estar ahí. Y que además iba a poder disfrutar de los mejores alimentos que no había probado en su vida. Algo así platicaba don Luis, yo me acuerdo. Y luego dijo una vez, no sé si fue lo de Mario Santizo, yo me confundo y decían, es como el maná. Cuando cayó el maná, lo que es más adelante con Moisés, dice, el maná, sabía a lo que tú quisieras. Y decía él, unos chilaquiles ahora, una pizza, un pastel de leches. Qué maravilla, ¿no? Que el maná sepa lo que tú más disfrutaste aquí en la tierra. Un asado de boda. Los mexicanos puro chile, ¿verdad? Le metemos, pero bueno, ya imagino los chinos van a decir no por ensalada cocida, las pastas ramen, los italianos, pero pues es que imagínate, ¿no? El Señor es tan maravilloso que en esa tierra nueva, en esa nación grandísima, en esa bendición que se extiende por los siglos de los siglos, se extiende la bendición. No hay limitante para el Señor. Entonces, dice que entonces Él establece una alianza, dice que entre nosotros dos. Entre nosotros dos. Y también hay una alianza que se establece, aunque después crece, cuando nos habla de el Padre envía al Hijo. El Padre envía al Hijo. Son, y luego aparece el regalo del amor del Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo. Me regreso a Adán, hacia atrás. Es un matrimonio. En ese matrimonio estaban Adán y Eva. ¿Y quién los bendijo? Dios. Es un símbolo de la Santísima, en el futuro de la Santísima Trinidad. La unión perfecta, la unión verdadera, real, donde se conjugue el amor, la gracia, la bendición, donde nos llega a nosotros como un haz de bendición a nuestra existencia. ¿Cuáles características encontramos en esta alianza? Dice que es una alianza ahora con una tribu. Ya pasó de esposo,
familia y ahora tribu. La comunidad Nueva Alianza es una tribu bendita. Somos una tribu, somos un clan bendecido. Aquel era un clan, el que tenía Abraham. Padre Pablo, cuando inició esto, pues tenía su tribu. Y no eran los discípulos, porque todavía no existían los discípulos ni las discípulas. Pero ya había hermanos que después fueron discípulos y fueron discípulas. Estaba el hermano Francisco Figueroa, actualmente sacerdote, que vive en Estados Unidos. Estaba por ahí también algunos Andrés, que falleció, en paz descanse el hermano Andrés. Estaba también el hermano Lalo Arismendi, que ya no participa con nosotros. Estaba Pancho López, no es de la canción, es Pancho López, así se llamaba Francisco López, un hermano. Gustavo fue después, ellos fueron después. Los originales de aquella época, estaba también el hermano Rubén del Prado, que por aquí anda Rubén del Prado también. No, Mario llegó de mucho después. Ernesto Bernal. Fernando Pacheco, Fernando Paredes, que por aquí andan todavía, Si los ven, háganles como a los santitos así. Que me pase tantito. Sí, oye, pásame tantito, hermano, porque sigues aquí en la obra. Son hermanos que nos inspiraron a muchos de nosotros, que entramos un poquito después que ellos. Fíjense, era la tribu del Padre y como dice el texto, y las mujeres que lo seguían, la madre Isabel, Carmela, la prima de la madre Isabel, estaba Ana Lucía Juárez, estaba... También anda, sí, de repente Ana Lucía, las que recuerdo, había muchas más. Entonces le dijo el Señor, vamos a hacer esto, y se lanzó con ellos a hacer el proyecto comunitario. Y fue donde ya nos invitaron a nosotros, porque participábamos en los grupos de oración. Yo estaba participando en el grupo de San Juan de Dios, ahí iba yo, y luego hicimos un grupo de prepa, y ahí participábamos, y ahí entró Lupita después también, y luego entró al grupo de teatro, bueno, tantas cosas maravillosas. ¿Hiciste tu alianza con él? No, yo la hice primero, ella entró después. Bueno, entonces una alianza con una tribu, es decir, se va ampliando la alianza, fíjense, en la historia de la salvación se amplía. Y luego dice, el rol que tenía Abraham era del jefe, él era el jefe, es un jefe, el que va al frente, el que va llevando a esa tribu, a ese clan, a la experiencia. Si para el mismo jefe ya era difícil comprender y entender el llamado, ahora imagínense que los demás lo comprendieran. Igual aquí le pasó al Padre, cuando empezó con lo de la comunidad y todo así. ¿Qué pasa, Padre? Pues que no queremos estar metidos ahí en la iglesia, en el templo. No, es que es otra experiencia diferente. Y no la captábamos, y no la captábamos. Y hasta que fuimos ya como que entrando más en la oración y los temas y la formación, logramos un poquito captar lo que se estaba haciendo en San Luis Potosí. El signo es la circuncisión, porque recuerden que en el caso de los varones pues tenían que circuncidarse, y lo cual representaba que eran parte del pueblo de Israel. La alianza con Moisés en el Sinaí. La alianza con Moisés en el Sinaí. Vamos a pedirle a Ceci que nos lea esta parte de arriba, los dos textos. Los capítulos 19 a 34 del libro del Éxodo son como el corazón de la Torá. Ahí se narra el nacimiento de Israel como pueblo de Dios, el pueblo elegido, el pueblo de la alianza. Son elevados como una nación. La alianza que Yahvé va a sellar en el Sinaí exigirá el sí de la comunidad de Israel unida, la cual se comprometerá a cumplir una ley que Dios le va a dictar. Gracias, Ceci, muy bien. El libro del Éxodo, del 19 al 34, va narrando toda la experiencia del pueblo, pero cuando ya sale, cuando ya están en camino hacia la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel estaba en una situación de ¿qué? En Egipto. De esclavos. Muchos de nosotros a veces también estamos en una condición de esclavos en este mundo, en nuestra sociedad. La sociedad nos esclaviza, la sociedad nos somete, nos controla. La sociedad trata de imponernos sus normas, sus estatus. Nos trata de ir formando con un perfil que llene las expectativas de este mundo en el que nos movemos. A eso le llaman muchos expertos, le llaman el espejo social. Nos tenemos que ver en ese espejo para que nosotros seamos aceptados, nos integremos ahí
pero cuando lo hacemos así en ocasiones estamos rompiendo los valores evangélicos y nos metemos en una situación donde le decimos a Dios, pues, no, espérate Señor, decía el padre Lázaro que el pecado es decirle a Dios, no te quiero aquí en mi vida. Y esto lo vemos en la sociedad, ¿no? Que lamentablemente pues, nos apartamos del Señor, y lo mismo vivía el pueblo de Israel, aunque ellos pues sometidos, ¿no? Porque al paso de los años, ya que José hizo algo muy valioso por su pueblo cuando los llamó a Egipto porque ya estaban pasando hambruna en donde estaba con su padre, los llama y fueron, digamos, cuidados, queridos durante algunos años, hasta que se les olvidó, dicen los textos que se les olvidó quién era José y cómo habían llegado a Israel, y empezaron a esclavizarlos. Y entonces ellos estaban desesperados. Moisés entonces se vuelve alguien que va a tomar una iniciativa para sacar a ese pueblo de la oscuridad, para sacar a ese pueblo del dolor, de la angustia, de la opresión, de las cadenas que los mantenían atados, ¿no?, a una vida miserable. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, también ha venido a rescatarnos y librarnos. Entonces Jesús también está prefigurado en la persona de Moisés. Y la historia de Moisés es muy peculiar. Recuerden cómo es que Moisés llegó a ser Moisés. ¿Se acuerdan cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó? Por el río y luego lo rescataron. La mamá lo tuvo y lo puso ahí, ¿no? El río para que lo mataron. Ahí andaba en un cesto, que por cierto después le llaman el Moisés, para los chiquitos, ¿verdad? ¿Y dónde está el niño? Ahí en el Moisés. Ahí está el Moisés. Pues ponlo en el agua. A ver si navega. Y no, ¿qué pasó, verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo, pues, vivió una niñez diferente, pero su primer cuna de nacimiento fue nuestra maravillosa y querida madre. Su primer cuna, ahí pequeñito, engendrado por obra y gracia, y ahí fue navegando en la vida. Yo no me imagino todo lo que escuchaba a través del vientre de la pancita de la mamá Jesús, ¿verdad? Y lo que recibía, y lo que escuchaba, el dolor, la angustia, la opresión por parte de los romanos que le imponían a los judíos. Y luego cuando nace ese niño y crece ese niño y descubre un mundo con sus ojos, claro, es Dios, el Hijo de Dios, ¿no? Pero también tenía esa naturaleza humana. Por eso dice el texto, ¿no? Haciéndose semejante a nosotros, se humilló y tomó nuestra naturaleza. De tal manera que vivió las circunstancias que vivimos nosotros. Entonces, por eso es muy valioso el que reconozcamos siempre el papel de Jesús en nuestra vida. Él nos entiende, Él nos comprende, sabe lo que sufrimos, lo que padecemos, conoce nuestras alegrías, conoce también la satisfacción que tenemos cuando hacemos esos logros, cuando vimos crecer y nacer a nuestros hijos. Y ahora hay nietos, algunos ya son abuelitas aquí, ¿verdad? Y abuelitos. Yo todavía no llegan los nietos. Ya llegarán algún día. Me acuerdo que Chuy Racillo, que aquí participaba con ustedes, decía así como que no, yo todavía no tengo así ganas de nietos, según él. Y cuando llegaban los nietos, está loco por los nietos. Digo, no, que no, mijo, ¿verdad? Lo viste de charro, lo monta al caballo, hasta la niña la viste con el vestido charro y la trae por fotos para todos lados. Le dije, tomas más que a tus hijos, le dije ahora, porque eso es lo que pasa. Entonces, recuerden que en toda la experiencia de Abraham, perdón, de Moisés, cuando libera una nación, libera también a todo ese pueblo y lo lleva. Y Jesús viene por todos nosotros. Pero aquí es una decisión personal. Cada uno de nosotros decidimos si lo tomamos, lo aceptamos como Señor y Rey de nuestra vida. No lo aceptamos, bueno, ya el Señor sabrá de nosotros y qué esperamos nosotros de esa vida futura. El Señor, por supuesto, que no amenaza ni castiga, simplemente nos da la libertad. Tenemos libre albedrío. Pero yo cuando veo la Biblia y conozco de la iglesia y sé lo que ha pasado y lo que la comunidad me ha dado, y digo, no, pues ¿cuál libre albedrío? Pues aquí está el mero mero, el Señor de señores, el Rey de reyes.
el que late en mi corazón, en mis hijos, mi familia, mis hermanos, en la comunidad, y volteo a todos lados, y en la iglesia, y en los religiosos, y en las religiosas, y en las obras que tiene la iglesia por todo el mundo, y ves la mano de Dios ahí, poderosa, que está siempre al pendiente. Pues Moisés crece ahí en la corte del faraón y se da cuenta de las injusticias, y entonces agrede y mata a un egipcio y huye al desierto. Y después descubre que él es judío. Por eso le latió el corazón. Decía el Señor, ¿verdad? Vengo por mis hermanos, decía Jesús, vengo por mis hermanos. Y ya no los llamo hermanos sino amigos, les dice también, bien cercano el Señor, ¿no? Y nos da muchos signos de cómo es la fuerza de Jesús hacia nosotros. Y Moisés lo vive, encarna la realidad de su pueblo y se da cuenta que ese pueblo necesita ser liberado. La alianza que Yahvé va a seguir exige un sí de esa comunidad que está reunida. Pero le pensaban, porque es como todo en la vida, nos acostumbramos a lo malo. A veces hay quien se acostumbra. Cuando esto pasa en la cuestión, por ejemplo, de gente que ha sido secuestrada o que vive en violencia, le llaman el síndrome de Estocolmo. No, sí me maltrata, me golpea, pero sí me quiere. Barbaridad. Me tiene a pan y agua, pero sí me quiere. Me grita, pero sí me quiere. Y la humanidad está así. Nos pasa, nos sucede, las crisis, las gentes que nos lideran, hasta en las familias también, lamentablemente. Decimos, pues en el fondo, allá del mar, me quiere. Entonces, el Señor tiene que mover esos corazones que son como de piedra y hacerlos de carne, para que sintamos y experimentamos la necesidad que tenemos de Él. Y el pueblo tuvo que experimentar eso para seguir a este hombre llamado Moisés. Por supuesto que está la incredulidad del pueblo, porque el pueblo dice, ¿y quién te dijo? ¿Y cómo te dijo? ¿Y tú cómo sabes? ¿Y a poco sí? ¿Lo estás inventando? Pero ahí estaba su hermano, Aarón, que es el primero que hablaba, porque resulta que el pobre de Moisés pues era medio tartamudo, no podía hablar. Entonces yo creo que hasta se desesperaba Moisés de que Aarón, dile esto. Hasta traía la vara y Aarón, luego le da la vara. Y cuando en toda esa parte de los capítulos del 19 al 34, en el 24, habla de la construcción del arca de la alianza, construir un arca de la alianza. Y en los capítulos previos habla de todas las normas, leyes y preceptos que le pone al pueblo para que esa alianza tenga como las normas que cuiden y que se lleve a cabo un tipo de vida mucho más excelente. Esas leyes eran para proteger al pueblo, no para castigarlo. Nosotros tenemos ahora los famosos 10 mandamientos y los preceptos de la iglesia y la enseñanza de la iglesia y la enseñanza de la comunidad y el acompañamiento de la comunidad y las experiencias de célula y muchas cosas que están dentro de una alianza que ya vivían ellos también en el pasado, el pueblo. El arca se construye, en esa arca hermosa que se construyó, dentro del arca estaban 3 cosas milagrosas. ¿Recuerdan? Hay 3 cosas dentro del arca: las tablas de la ley, el maná y la vara. Que haya nuestra arca interior guardada. Cambiemos de tema. Entremos al bosque. Dicen por ahí, ¿verdad? Tenemos, pero yo quiero decirles que hay milagros en sus vidas también. Hay vida que está latiendo en su corazón. Hay esperanza, hay amor, hay justicia, hay bondad. A veces hay fallas porque nuestra naturaleza es bien intensa y no nos permite precisamente mejorar lo que podemos mejorar. Pero esa es la oportunidad que tenemos cada día. Tenemos que ser como Abraham, que son personas de fe, de saber que aunque de repente no lo vemos, sabemos que está ahí. Tener esa visión que Dios nos puso, que tenemos la oportunidad del día de mañana cuando partamos a la casa del Padre, de verlo cara a cara, ¿sí? De corazón a corazón, intimar con ese amorosísimo Dios. Esa es nuestra visión del futuro, de que estaremos ahí. Pero mientras, aquí tenemos que vivir como peregrinos esta travesía que es necesaria, como fueron los 40 años del pueblo. 40 años. Y el número 40 se va
mencionando en diferentes momentos. El Señor estuvo 40 años antes de iniciar su labor, sus 40 días estuvo ahí, recuerda, y fue tentado y fue probado, como lo fue probado el pueblo de Israel, pero Jesucristo lo soportó y lo superó basándose en la fuerza de Dios. El pueblo de Israel le costaba mucho porque no lograban ver a Dios y Dios se les manifestaba. ¿Qué manifestaciones tuvieron en el camino a la tierra prometida? Donde Dios se les manifestó. La nube que los guiaba durante el día y la lumbrera de fuego que los guiaba en la noche. Es que ya sí, imagínense ver eso y todavía decir otra prueba más. Bueno, pusieron más pruebas. Dijeron, ya no nos des codornices. Comían pura codorniz, esta besita. Danos algo más. Y va y ya Moisés, yo creo que tenía Dios. Bueno, no creo que lo tiene. Dios es bueno. Pero a mí, si me hubiera llegado Moisés, yo me tendría hasta acá. Sí, así se creía. Es que este pueblo tuyo, Señor. Sí, este pueblo tuyo ya se cansó de la codorniz. Dales algo más. Prepárales algo, un buffet de algo, porque ya no quieren, ya no aguantan. Y entonces dice que el Señor le dijo, en la mañana cuando se levanten aparecerá como un rocío sobre las plantas, ustedes también preparen la fama. Y entonces en la mañana les dijo, en la mañana hasta la comida. Y yo creo que toda la noche no durmió Moisés, ¿Y qué tal que no? Y en la mañana. Padre Pablo, yo me lo imagino cuando estaba haciendo esto, ¿y qué tal que no funciona? ¿Y qué tal que es cosa mía? Porque la parte humana, por eso tú dijiste cambiemos de tema, porque la parte humana se resiste. El llamado, los discípulos que están aquí, ¿y qué tal que si no es el llamado? Y los aviéntense como Abraham y pongan su corazón en esa barca que hay en su corazón y empiecen la travesía. No 40 años, eso es menos. ¿Cuánto tiempo dura para hacer sus primeros votos? 2 años, no son 40 años, hermanos, 2 años. Yo estuve de novio con Lupita 3 años, no es nada. Así de 40 años de novio, no. Ay, nos vemos. Nos vemos, 40. Entonces, fíjense, los años que nos pone Dios son, por eso dice el texto de Isaías, que 1000 años del hombre es como un pedacito para Dios. Y Dios nos sabe ver desde arriba y dijo, ahí les va el maná. Y les dio el maná. Y como decíamos hace rato, ¿a qué les abrió el maná? Bueno, pues ya ellos. Pero ahora sí se empezaron a aburrir del maná también, no crean que. Y luego el agua, no hay agua, ¿qué? Y fue a la roca del Orebi, con la vara pegó y el manantial del agua. Pero ya había un milagro poderosísimo que ellos vivieron cuando pasaron el mar, ¿recuerdan? Se abrió de par en par. Ya quisieron un charquito se abriera, ¿verdad? Sí. Pero el Señor ha hecho cosas maravillosas con la salvación de Jesucristo. ¿Qué más queremos nosotros? Entonces, en esta alianza, las características son una alianza con ya no es tribu, ahora es nación. Las 12 tribus de Israel ya están ahí, como una nación, un pueblo grande. El rol de Moisés es de un juez y de un líder, porque tiene que hacer reglas, normas y estar vigilando que se cumplan. Y entonces después por ahí nombra a un grupo de otros, digamos, hermanos que lo apoyaron en el gobierno, porque era imposible que él pudiera mantener. Y la iglesia es lo mismo, recuerden, sí está el vicario, que es el papa, pero están los obispos, arzobispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas y nosotros también, porque luego nosotros lo hacemos como un ladito. No es cierto, el laico también. Aquí estamos, la mayoría somos laicos y 2 consagrados que están apoyándonos. 3 con el hermano, aunque él está en proceso, ¿verdad? ¿En qué etapa estás, hermano, ahorita? ¿En qué etapa de la formación está el hermano? Aspirante. Está aspirante, el aspirantado y aprendiendo español. Acaba de llegar de Kenia. Me está escuchando y está diciendo amén. No sé qué dice, pero ¿Qué dirá? Pero amén. Qué maravilla. Pero los hermanos que están de Kenia, de los que los otros, ya hablan el español muy bien. La otra vez les fui a comprar unas gorditas ahí, panecillos que venden. Y yo dije, a ver si saben el cambio. Me llenaron de monedas, eso sí. Está mi billete, pura moneda. Y dije, pues, bueno, ya para la limosna.
Y el signo es La Pascua. Pascua, porque es el paso de la muerte a la vida y de la esclavitud a la libertad. En la iglesia nosotros vivimos nuestra Pascua también, recuerden, nuestras Pascuas. Y celebramos en el calendario litúrgico la Pascua. El siguiente, por favor. Esta parte la nombré, o lo que se llama teología de la alianza. Teología de la alianza, que hace como una síntesis de lo que hemos venido platicando. Y me faltan otros elementos, pero no era posible hablar de todos. Por ejemplo, hay otros personajes muy interesantes como son los profetas, recuerden, con los cuales Dios también establecía pactos y le decía que fuera con el pueblo. No mencioné al famoso y queridísimo rey David también, con el cual hizo una alianza también el Señor. Y así van apareciendo Nehemías, Esdras, que también ellos fueron elementos muy importantes en la cultura y en la experiencia de la alianza. Israel, por supuesto, que quiso vivir la alianza con Dios. Trataron de hacerlo, lucharon, pero se encontraban a veces con dificultades que no podían superar. Caían, superaban, se levantaban, reinaba uno, y luego viene la división de los reinos después de Salomón, que se divide en el reino del norte y el reino del sur, ¿verdad? También. Y ahí hay grandes conflictos, y después ellos mismos son otra vez esclavizados, son sacados de su tierra, llevados al exilio, y esto fue terrible para el pueblo, porque les quitaron su identidad, empezaron a perder lo más rico. Este mundo de hoy hace algo parecido con los miembros de la iglesia. Nos quiere confundir, nos quiere ahogar, nos quiere generar situaciones que a veces creemos que son buenas, pues en realidad no son buenas, pero son tan sutiles que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Que andamos ya pisando territorios en donde nosotros estamos ofendiendo a Dios y metiendo en situaciones de dificultad a nuestras familias y a la gente cercana a nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado. Israel lo quiso hacer y pues bueno, a lo largo de toda su historia los grandes dirigentes espirituales pues no cesaron de recordarle a Israel, ¿verdad?, sus compromisos y de exhortarlo para que los cumplieran, pero fueron reflexionando más y más sobre lo que significaba esa profundidad de la alianza que Dios había querido pactar con ellos, porque lo escogió a ellos como pueblo y como propiedad personal. Pero es tan grande el amor de Dios que no se quedó solamente en el pueblo de Israel, sino que hoy nos llega a nosotros, los que seríamos para el pueblo de Israel los paganos. No seríamos como los paganos, como los samaritanos. ¿Recuerdan como aquella samaritana? Yo no recuerdo un texto así tan grande donde el Señor Jesucristo se sentara a hablar con alguien. Lo hizo con Nicodemo, recuerdo, pero con la samaritana fue algo especial. Le fue revelando, que el corazón de aquella mujer se transformó cuando le hablaba del agua. ¿Me das de beber? Si supieras, ¿verdad? Que yo, de ti correrán ríos de agua viva. La maravilla. Y nos volvemos a Noé, en aquella barca, el agua. Acá el agua que Jesús nos da es un agua de bendición. Él es el agua de vida también, que alimenta, que sostiene, que fructifica, como fructifican las plantas, los vegetales, cuando son regados. Nosotros somos regados por la gracia, y el Espíritu Santo se simboliza también como agua que viene y nos alimenta. Entonces dice que el amor de Dios es esencial en esa alianza. Deuteronomio 6:1-9, pues no se las leo, ahí ustedes la pueden después buscar, pero es muy bonito el texto, muy bonito. El amor es la explicación última de la alianza. Entonces todo se centraliza en el amor. Por consiguiente, la alianza fue ante todo una alianza de amor y una alianza de fidelidad. Dicen los textos, porque estaré contigo hasta el final de los tiempos. No acaba. Nunca dudemos, aunque de repente nos pegue la locura de mil cosas que tenemos y nos pegue la crisis, y entonces nos entre el miedo y la incertidumbre, y alguien nos diga, y alguien nos confunda y nos diga, no, es que te están lavando el cerebro. Pues no, nadie te lava el cerebro, tú ponte ante el Santísimo ahí y que Dios te revele en tu corazón lo que quiere de ti.
que te dé gracias, te dé bendiciones, que te ayude a que tu familia cada vez más se acerque al corazón de Dios, que tu hijo que tiene una situación de trabajo, pues que encuentre el trabajo, que Dios lo ayude, lo fortalezca y lo bendiga. Una enfermedad, pues agradecerle al Señor, y que si Él quiere que sanemos, pues vamos a sanar. Y si quiere que vivamos un ratito los padecimientos que tuvo Él, los padezcamos con Él en ese ratito también. Y vamos a la última diapositiva. Esta es la nueva y eterna alianza en Cristo Jesús. La eterna alianza. En efecto, Jesús, Mesías e Hijo de Dios, no solo realizó los anuncios del pasado, sino que llevó a una insospechada plenitud del plan divino, el plan divino de salvación, mantenido en secreto durante siglos eternos, pero finalmente manifestado al mundo entero para gloria de Dios, para gloria de Dios. Alianza nueva y eterna, donde Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote. Ya no hay más sacerdotes, Él es el eterno y sumo. Los que están aquí, nuestros sacerdotes, nuestros hermanos que están en la vida consagrada, son esos instrumentos de Dios para nosotros. Y ellos no vienen a hablar de ellos, vienen a hablarnos de Dios, como lo hizo Jesucristo. Vengo a hablarles del Padre, enseñarles al Padre, mostrarles al Padre. En Él se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento y se perfeccionan las de la Nueva Alianza. Dijo el Señor: no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Entonces el Señor viene a darle cumplimiento, pero le da otro enfoque más fuerte, donde ya los ojos no son los de imposición, dureza, no, ahora los ojos son de amor, de esperanza, de cambio, de mejora y de prueba. Tampoco lo neguemos, ¿verdad? De prueba y dificultad también, porque en esta marcha ya saben que pues, nos toca de todo, y él mismo lo dijo también: si esto hicieron con el maestro, pues que no harán con los alumnos o discípulos, ¿no? También los perseguirán, los ofenderán. Y hace hoy es Día de Todos los Santos, y recordamos a todos esos hombres y mujeres maravillosos de nuestra iglesia que entregaron su vida por el Señor en el martirio. Pero también nosotros somos santos, ¿eh? Por eso hay que felicitarnos también, ¿no? Somos santos, somos los santos de este tiempo. Somos los que el día de mañana estaremos allá gozando del reino, cuando el Señor nos llame a su presencia. Dice el texto de Apocalipsis, que es muy larguito, tampoco se los veo, pero ahí lo tienen, léalo, está hermoso. Dice: después vendrá el cielo nuevo y la tierra nueva. Y dice Juan, en esas revelaciones, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Cuando lleguemos allá y veamos el cielo nuevo y la tierra nueva, no vamos a poder ni hablar, yo creo. No vamos a poder, Señor, déjame decirles a los que están allá. No, véngase para acá. ¿Se acuerdan de aquel hombre y Lázaro? Déjame ir, Padre, mándale nada. Si mandé a los profetas y a todos los representantes, no creen, se te van a creer a ti. Entonces no, esto es pura fe, experiencia. Pero a veces nosotros en la comunidad decimos: sí, fe, pero hemos visto milagros. Sí, fe, pero hemos visto hermanos y hermanas valiosos que queremos, nos quieren, hemos caminado, hemos sufrido, también hemos fallado, porque somos una obra humana y nos ha costado mucho trabajo y nos seguirá costando. Y el que crea que no, aguas, ¿verdad? Porque sí nos va a seguir costando esfuerzo y lucha. Y terminamos ahora sí ya con la que sigue. Dice: himno de bendición de Dios Padre, con el que se abre la epístola a los Efesios. Y me voy directamente. Voy a pedirle a la hermana que nos lo lea. Vamos a cambiar de voz. El de abajo, el texto de abajo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, no lo digo yo, lo dicen los textos bíblicos. Dice que nosotros somos bendecidos, sí, por medio de Jesucristo. Y toda clase de bendiciones, toda clase. En los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido. Antes de la fundación del mundo, ya estábamos ahí. Ya nos tenía el Señor visualizados. Para que seamos, ¿qué? Santos. Por eso somos santos.
Cerremos un momentito nuestros ojos y agradezcámosle a Dios este día, este momento que estamos compartiendo.